Imaginen por un momento que están en un archivo secreto del gobierno alemán en 1943. Documentos clasificados que han permanecido ocultos durante décadas finalmente ven la luz. Lo que revelan es tan perturbador que cambia todo lo que creía saber sobre la Segunda Guerra Mundial. Soldados alemanes que podían marchar durante días sin dormir, que no sentían miedo ni dolor, que peleaban con una ferocidad sobrehumana. Esto no es ciencia ficción. Es historia real. Hoy te voy a contar la historia más oscura y fascinante de la Segunda Guerra Mundial. Cómo los nazis crearon soldados que parecían salidos de una película de superhéroes, pero con un costo humano aterrador. Una historia que los libros de historia prefieren no contar, porque revela hasta dónde puede llegar la ciencia cuando se pone al servicio del mal. ¿Qué harías si pudieras crear soldados que no conocen el cansancio? ¿Que pueden pelear durante días sin parar? ¿Que sienten una agresividad tan intensa que se vuelven imparables en el campo de batalla? Los nazis no solo se preguntaron esto, lo hicieron realidad. Y los resultados fueron tanto brillantes como aterradores. Esta historia comienza en 1938, en los laboratorios de una empresa farmacéutica alemana llamada Temmler-Werke. Un químico llamado Fritz Hauschild había desarrollado algo que cambiaría el curso de la historia. Una pequeña píldora blanca que parecía insignificante, pero que contenía el poder de transformar soldados ordinarios en máquinas de guerra imparables. La píldora se llamaba Pervitin, y era básicamente metanfetamina cristalizada. Pero en 1938, nadie entendía realmente lo que habían creado. Para los científicos alemanes, era simplemente un estimulante que podía mantener a las personas despiertas y alerta durante periodos prolongados. Para los militares nazis, era la respuesta a sus sueños más ambiciosos. El primer uso documentado del Pervitin fue durante la invasión de Polonia en septiembre de 1939. Los comandantes alemanes habían notado que sus soldados se fatigaban rápidamente durante las marchas largas y los combates prolongados. Necesitaban algo que pudiera mantener a sus tropas funcionando a máxima capacidad durante días enteros. El Dr. Otto Reinke, director del Instituto de Fisiología General y Militar de la Academia Médica Militar de Berlín, se convirtió en el arquitecto principal de lo que más tarde se conocería como el programa de supersoldados nazis. Reinke era un hombre brillante pero sin escrúpulos, que veía a los soldados alemanes como material de laboratorio para sus experimentos. Los primeros experimentos fueron pequeños y controlados. Reinke seleccionó a grupos de soldados voluntarios y les administró diferentes dosis de Pervitin. Los resultados fueron inmediatamente impresionantes. Los soldados podían marchar durante 50 kilómetros sin mostrar signos de fatiga. Podían permanecer despiertos y alerta durante 40 horas consecutivas. Su tiempo de reacción se aceleraba dramáticamente. Pero lo más sorprendente era el cambio psicológico. Los soldados bajo los efectos del Pervitin perdían completamente el miedo. Se volvían agresivos, casi salvajes en el combate. Atacaban posiciones enemigas que cualquier soldado normal habría considerado suicidas. Era como si hubieran desconectado la parte del cerebro responsable de la supervivencia. Los reportes de campo eran extraordinarios. Un capitán alemán escribió en su diario: «Mis hombres han estado despiertos durante 3 días consecutivos. Han marchado 80 kilómetros, peleado en 2 batallas importantes, y siguen pidiendo más combate. Es como si hubieran perdido toda noción del cansancio y el miedo». Los altos mandos nazis se dieron cuenta inmediatamente del potencial. Si podían producir Pervitin en masa y suministrarlo a todas sus tropas, tendrían una ventaja militar incomparable. Soldados que no necesitaban dormir, que no conocían el miedo, que podían pelear con la ferocidad de bestias salvajes. Era la fantasía de cualquier general hecha realidad. En abril de 1940, durante la preparación para la invasión de Francia, el alto mando alemán tomó una decisión que cambiaría el curso de la guerra. Ordenaron la producción masiva de Pervitin y su distribución a todas las unidades de combate alemanas. Más de 35 millones de pastillas fueron distribuidas a las tropas en solo unos meses. La invasión de Francia fue el primer test real del programa de supersoldados nazis. Los resultados fueron devastadores para los aliados. Las tropas alemanas avanzaron con una velocidad y ferocidad que nadie había visto antes. Soldados alemanes marcharon durante días sin parar, atacaron posiciones francesas con una agresividad sobrenatural y parecían inmunes al cansancio y al miedo. Los franceses y británicos no podían entender lo que estaba pasando. Sus propios soldados, entrenados y valientes, parecían lentos y débiles comparados con los alemanes.
Era como si estuvieran peleando contra una raza superior de guerreros. En realidad, estaban peleando contra soldados drogados hasta los tuétanos. La Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago alemana, no era solo una táctica militar brillante. Era el resultado directo del programa Pervitin. Los tanques alemanes podían avanzar durante días porque sus conductores no necesitaban dormir. La infantería podía seguir el ritmo de los blindados porque estaban funcionando con estimulantes que eliminaban el cansancio. Los pilotos podían volar misiones de combate durante horas sin perder concentración. Un soldado alemán escribió a su familia: «Queridos padres, no puedo contarles exactamente lo que estamos tomando, pero puedo decirles que me siento como si pudiera conquistar el mundo entero. No he dormido en 4 días, pero me siento más fuerte que nunca. El enemigo huye ante nosotros como conejos asustados». Pero el Pervitin tenía un lado oscuro que los científicos nazis habían subestimado gravemente. La metanfetamina no solo eliminaba el cansancio y el miedo, también causaba efectos secundarios terribles. Los soldados comenzaron a experimentar paranoia extrema, alucinaciones, comportamiento errático y, lo más preocupante, una adicción casi instantánea. Los reportes médicos de campo comenzaron a mostrar un patrón perturbador. Soldados que habían estado tomando Pervitin durante semanas comenzaron a sufrir colapsos mentales. Algunos atacaban a sus propios compañeros, convencidos de que eran espías enemigos. Otros desarrollaron comportamientos obsesivos, realizando las mismas acciones una y otra vez durante horas. Un médico militar alemán escribió en un reporte confidencial: «Los efectos del Pervitin son notables en el corto plazo, pero devastadores en el largo plazo. Nuestros soldados se están convirtiendo en adictos violentos. He visto casos de soldados que han estado despiertos durante una semana entera, completamente fuera de la realidad, atacando sombras y hablando con personas que no existen». A pesar de estos reportes preocupantes, el alto mando nazi decidió continuar con el programa. La ventaja militar que proporcionaba el Pervitin era demasiado valiosa para abandonarla. Además, habían comenzado a experimentar con otras drogas aún más potentes. El Dr. Reinke había comenzado a trabajar con una nueva sustancia llamada D9, una combinación de cocaína, Pervitin y un analgésico llamado Eucodal. Esta nueva mezcla era increíblemente más potente que el Pervitin solo. Los soldados que la tomaban podían funcionar a niveles sobrehumanos durante días enteros. Los experimentos con D9 se realizaron en el campo de concentración de Sachsenhausen, usando prisioneros como conejillos de indias. Los resultados fueron aterradores. Los prisioneros que recibieron la droga podían marchar con mochilas de 20 kilogramos durante 90 kilómetros sin parar. Algunos murieron de agotamiento cardíaco, pero siguieron caminando hasta que literalmente se desplomaron. Para 1941, el programa de supersoldados nazis había evolucionado hasta convertirse en una operación masiva. Diferentes unidades militares recibían diferentes combinaciones de drogas según su función. Los pilotos recibían estimulantes que mejoraban su tiempo de reacción y concentración. Los marineros de submarinos recibían drogas que los ayudaban a funcionar en espacios confinados durante semanas. Las tropas de élite recibían las mezclas más potentes disponibles. Uno de los casos más documentados fue el de la Tercera División Panzer, que participó en la invasión de la Unión Soviética. Toda la división estaba equipada con suministros ilimitados de Pervitin y otras drogas experimentales. Los resultados en el campo de batalla fueron extraordinarios, pero el costo humano fue devastador. Un oficial de esta división escribió en su diario personal: «Mis hombres son imparables en el combate, pero están perdiendo la humanidad. He visto soldados pelear durante días con heridas que deberían haberlos matado, impulsados solo por las drogas. Cuando los efectos pasan, muchos no recuerdan lo que hicieron. Algunos lloran, otros simplemente se quedan mirando al vacío». La ironía trágica del programa de supersoldados nazis era que, mientras creaba ventajas tácticas en el corto plazo, estaba destruyendo sistemáticamente a las propias fuerzas alemanas. Los soldados adictos a las drogas perdían su capacidad de juicio, se volvían impredecibles y, eventualmente, inútiles para el combate cuando no tenían acceso a las sustancias. Para 1942, el programa de supersoldados nazis había evolucionado mucho más allá del simple Pervitin. Los científicos alemanes, encabezados por el Dr. Otto Reinke, habían desarrollado un arsenal completo de sustancias químicas diseñadas para transformar soldados humanos en máquinas de guerra perfectas. Lo que estaban haciendo era tan avanzado y tan terrible que incluso hoy en día, muchos de los detalles siguen siendo clasificados.
El laboratorio principal de estas investigaciones se encontraba en las afueras de Berlín, en una instalación conocida como Instituto Kaiser Wilhelm para la Investigación Médica Militar. Oficialmente, era un centro de investigación médica para mejorar la salud de los soldados. En realidad, era una fábrica de horrores científicos donde se experimentaba con seres humanos como si fueran ratas de laboratorio. El Dr. Reinke había reclutado a algunos de los químicos y farmacólogos más brillantes de Alemania para su proyecto. Pero brillantez sin ética puede crear monstruosidades, y eso fue exactamente lo que pasó. Estos científicos veían a los soldados alemanes, y especialmente a los prisioneros de guerra y de campos de concentración, como material experimental perfecto. El pervitin había sido solo el comienzo. Los científicos nazis habían identificado 3 áreas principales donde las drogas podían mejorar el rendimiento militar: resistencia física, agresividad en combate y resistencia al dolor. Para cada una de estas áreas, desarrollaron sustancias específicas con efectos cada vez más extremos. Para mejorar la resistencia física, crearon una variante del pervitin llamada Pillen-Cocktail o cóctel de píldoras. Esta mezcla combinaba metanfetamina con cafeína concentrada, destroanfetamina y una pequeña cantidad de cocaína. Los soldados que tomaban esta combinación podían permanecer despiertos y funcionando a máxima capacidad durante una semana entera. Los reportes de campo describían soldados que marchaban durante 200 kilómetros en terreno difícil sin mostrar signos de fatiga. Pilotos que volaban misiones de combate durante 20 horas consecutivas sin perder concentración. Artilleros que operaban sus cañones durante días enteros sin parar. Era como si hubieran encontrado la forma de eliminar las limitaciones humanas básicas. Pero el costo era terrible. Los soldados que usaban el Pillen-Cocktail desarrollaban lo que los médicos alemanes llamaban psicosis de combate inducida. Perdían completamente la noción de la realidad, atacaban a civiles inocentes pensando que eran enemigos, y desarrollaban una paranoia tan extrema que no podían funcionar en grupos. Un médico militar escribió en un reporte secreto: los efectos del Pillen-Cocktail son extraordinarios en términos de resistencia física, pero están creando soldados que ya no son humanos. He visto casos de hombres que han estado despiertos durante 10 días, completamente fuera de sus cabales, pero aún capaces de operar armas complejas. Es como si hubiéramos creado zombies militares. Para aumentar la agresividad en combate, los científicos nazis desarrollaron una droga aún más siniestra llamada Kampfstoff K o sustancia de combate K. Esta era una combinación de testosterona sintética, adrenalina concentrada y una nueva droga experimental llamada Furor, que era básicamente PCP militar. Los soldados que recibían Kampfstoff K se transformaban en bestias salvajes en el campo de batalla. Perdían completamente el sentido de autopreservación y atacaban posiciones enemigas con una ferocidad que aterrorizaba incluso a sus propios compañeros. No sentían miedo, no sentían dolor, y no se detenían hasta que mataban a todo lo que se movía frente a ellos. Los experimentos con Kampfstoff K se realizaron inicialmente en prisioneros de guerra soviéticos en el campo de concentración de Dachau. Los resultados fueron tan perturbadores que incluso algunos de los científicos nazis pidieron que se detuvieran los experimentos. Los prisioneros que recibían la droga se volvían tan violentos que atacaban a guardias armados con sus propias manos, completamente ajenos al hecho de que estaban siendo acribillados a balazos. Un experimento particularmente horrible involucró a 20 prisioneros de guerra británicos a quienes se les administró Kampfstoff K y luego se les soltó en un área cerrada con soldados alemanes armados. Los prisioneros, completamente drogados y enloquecidos, atacaron a los soldados alemanes con una violencia tan extrema que varios alemanes resultaron gravemente heridos antes de poder matar a todos los prisioneros. El Dr. Heinrich Berger, uno de los científicos involucrados en estos experimentos, escribió en su diario personal: «Hemos creado algo que va más allá de la guerra. Estos hombres bajo los efectos del Kampfstoff K no son soldados, son demonios. Atacan sin estrategia, sin miedo, sin humanidad. Es efectivo para el combate, pero me pregunto si hemos cruzado una línea que no deberíamos haber cruzado». El tercer componente del programa de supersoldados era la resistencia al dolor. Los científicos nazis habían desarrollado una droga llamada Dolantin Plus, que era una versión militarizada de la morfina combinada con estimulantes. Los soldados que tomaban esta sustancia podían continuar peleando incluso con heridas que normalmente los habrían incapacitado. Los reportes de campo describían soldados alemanes que seguían atacando con múltiples heridas de bala, fracturas óseas expuestas y quemaduras severas. Un soldado continuó operando una ametralladora durante 4 horas con un brazo completamente destrozado por metralla.
Otro siguió comandando su tanque después de recibir un impacto directo que le había volado la mitad de la cara. Pero quizás el experimento más aterrador fue el proyecto Übersoldaten o proyecto Supersoldados. Este programa, dirigido personalmente por Heinrich Himmler, buscaba crear soldados que combinaran todas las drogas desarrolladas en una sola supersustancia. Los experimentos del proyecto Übersoldaten se realizaron en una instalación secreta en los Alpes bávaros, usando tanto soldados voluntarios de las SS como prisioneros de campos de concentración. La droga resultante, conocida como Wunderdrug o droga milagrosa, era una combinación de más de 12 sustancias diferentes, incluyendo esteroides, estimulantes, analgésicos y compuestos experimentales que nunca habían sido probados en humanos. Los sujetos que recibían la Wunderdrug se transformaban en algo que apenas podía llamarse humano. Podían funcionar durante semanas sin dormir, no sentían dolor ni miedo, poseían una fuerza física aumentada artificialmente y mostraban una agresividad tan extrema que tenían que ser contenidos con cadenas cuando no estaban en combate. Un reporte clasificado describe a uno de estos supersoldados. El sujeto 47 hectáreas ha estado despierto durante 23 días consecutivos. Ha realizado ejercicios físicos que normalmente requerirían un pelotón entero. Cuando se le presentaron objetivos de entrenamiento, los atacó con tal ferocidad que destruyó completamente el equipo de simulación. Su fuerza física parece haber aumentado en un 300%. Sin embargo, ya no responde a órdenes complejas y muestra signos de psicosis severa. Los supersoldados del proyecto Übersoldaten fueron desplegados en combate por primera vez durante la batalla de Stalingrado. Los resultados fueron devastadores para ambos lados. Los supersoldados alemanes lucharon con una efectividad sobrehumana, pero también atacaron a sus propias tropas cuando las drogas afectaron su capacidad de distinguir entre amigos y enemigos. Un oficial alemán escribió en un reporte confidencial: los Übersoldaten son armas extraordinarias, pero incontrolables. En una ocasión, después de eliminar una posición soviética, continuaron atacando durante horas, matando a soldados alemanes que intentaban relevarlos. Tuvimos que usar gas lacrimógeno para detenerlos. Para 1943, el programa de supersoldados había alcanzado su punto máximo. Los laboratorios alemanes estaban produciendo docenas de drogas diferentes, cada una diseñada para aspectos específicos del combate. Había estimulantes para pilotos que mejoraban la visión nocturna, analgésicos para soldados heridos que los mantenían en combate, y drogas de pánico para tropas en retirada que eliminaban el miedo. Pero los científicos nazis también habían comenzado a experimentar con drogas psicológicas más sutiles. Desarrollaron sustancias que aumentaban la lealtad y obediencia, drogas que eliminaban la compasión y el remordimiento, y químicos que intensificaban el odio hacia grupos específicos de personas. Una de las drogas más siniestras fue el Gehorsam u obediencia, que era administrada a soldados de las SS antes de participar en masacres de civiles. Esta sustancia eliminaba completamente la capacidad de cuestionar órdenes e intensificaba la agresión hacia grupos objetivo. Los soldados que tomaban Gehorsam podían participar en atrocidades sin mostrar signos de estrés psicológico. Los experimentos también se extendieron a drogas diseñadas para afectar al enemigo. Los científicos nazis desarrollaron armas químicas que causaban pánico extremo, sustancias que se podían poner en suministros de agua para causar alucinaciones masivas, y aerosoles que inducían comportamiento suicida en tropas enemigas. Uno de los proyectos más ambiciosos fue el desarrollo de lo que llamaban virus de la cobardía, una sustancia que podía ser dispersada sobre tropas enemigas para eliminar completamente su voluntad de luchar. Los experimentos iniciales, realizados en prisioneros de guerra, mostraron que la sustancia era efectiva, pero también causaba daño cerebral permanente. Para finales de 1943, el programa de supersoldados nazis había creado un ejército de adictos violentos que apenas podían funcionar sin constante suministro de drogas. Los soldados alemanes en el frente oriental dependían tanto de las sustancias que las líneas de suministro tenían que incluir toneladas de drogas junto con municiones y comida. Un general alemán escribió en un reporte secreto al alto mando: nuestras tropas han ganado capacidades sobrehumanas, pero han perdido su humanidad. Son efectivos en el combate, pero incontrolables fuera de él. Muchos de nuestros mejores soldados están tan drogados que ya no pueden funcionar en la sociedad civil. Hemos creado un ejército de monstruos que ganarán la guerra pero destruirán nuestra nación. Para 1944, el programa de supersoldados nazis había alcanzado proporciones monstruosas que iban mucho más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Lo que había comenzado como experimentos limitados con Pervitin se había convertido en una máquina industrial de destrucción humana que estaba devorando tanto a los soldados alemanes como a sus víctimas. Los laboratorios nazis ahora producían más de 200 tipos diferentes de drogas militares. Tenían estimulantes específicos para cada rama del ejército, analgésicos diseñados para diferentes tipos de heridas, y sustancias psicológicas que podían modificar prácticamente cualquier aspecto del comportamiento humano. Era como si hubieran convertido la farmacología en un arma de guerra total. Pero los científicos nazis habían comenzado a darse cuenta de que habían creado algo que ya no podían controlar. Los soldados alemanes estaban tan dependientes de las drogas que muchas unidades se habían vuelto completamente inútiles cuando se cortaban los suministros. Peor aún, los efectos a largo plazo estaban comenzando a manifestarse de maneras aterradoras. El doctor Otto Reinke, quien había sido el arquitecto principal del programa, escribió en un reporte confidencial a Hitler: Mein Führer, hemos logrado crear soldados con capacidades sobrehumanas, pero al costo de su humanidad básica. Nuestros hombres son ahora dependientes de sustancias que los están matando lentamente. Muchos ya no pueden distinguir entre la realidad y las alucinaciones inducidas por las drogas. Los reportes médicos de 1944 pintaban un cuadro devastador. Soldados alemanes que habían estado usando drogas militares durante más de 2 años mostraban daño cerebral permanente, fallas cardíacas, colapsos del sistema nervioso y lo que los médicos llamaban psicosis militar crónica. Muchos ya no podían funcionar sin supervisión constante. Un médico militar escribió: he examinado a más de 500 soldados que han participado en el programa de drogas militares. Menos del 10% mantiene función mental normal. El resto sufre de diversos grados de demencia, paranoia y comportamiento violento incontrolable. Hemos creado una generación de veteranos que serán una carga para la sociedad alemana durante décadas. Pero quizás lo más perturbador era lo que estaba pasando con los supersoldados más avanzados del proyecto Übersoldaten. Estos hombres, que habían sido sometidos a las drogas más potentes durante periodos prolongados, estaban experimentando transformaciones que desafiaban toda comprensión médica. Algunos habían desarrollado lo que los científicos llamaban hiperactividad motora permanente. No podían dejar de moverse, incluso cuando dormían. Sus cuerpos estaban en constante movimiento, como máquinas que no podían apagarse. Otros habían perdido completamente la capacidad de sentir emociones normales. No mostraban miedo, alegría, tristeza o amor. Eran como robots biológicos programados solo para la guerra. Un caso particularmente perturbador fue el del capitán Hans Moeller, un soldado que había participado en experimentos avanzados durante 3 años. Cuando fue examinado en 1944, había perdido completamente la capacidad de reconocer rostros humanos. Veía a todas las personas como formas geométricas abstractas. Podía matar sin remordimiento porque para él, estaba atacando objetos, no seres humanos. Los científicos nazis también habían comenzado a experimentar con lo que llamaban drogas de lealtad generacional. Estas sustancias estaban diseñadas para modificar no solo el comportamiento de los soldados actuales, sino también afectar su descendencia. La idea era crear una raza de alemanes genéticamente predispuestos a la obediencia absoluta y la agresión militar. Los experimentos con drogas generacionales se realizaron en mujeres embarazadas en campos de concentración. A las madres se les administraban combinaciones de hormonas sintéticas, estimulantes y sustancias experimentales durante todo el embarazo. Los bebés que nacían de estos experimentos mostraban patrones de comportamiento extremadamente agresivos desde temprana edad. Un reporte médico describe: los niños nacidos del proyecto generacional muestran niveles de agresión que son 400% superiores a la norma. No responden a técnicas normales de disciplina y muestran una tendencia marcada hacia la violencia física. Sin embargo, también muestran niveles de inteligencia superiores y capacidad de concentración extrema. Para mediados de 1944, el programa de supersoldados había comenzado a afectar no solo a los militares, sino a toda la sociedad alemana. Las fábricas que producían las drogas empleaban a miles de trabajadores que estaban constantemente expuestos a los químicos. Muchos de estos trabajadores comenzaron a mostrar síntomas similares a los de los soldados drogados. Ciudades enteras cerca de las instalaciones de producción reportaron aumentos dramáticos en comportamiento violento, hospitalizaciones por psicosis y lo que los médicos llamaban síndrome de agresión colectiva. Era como si las drogas estuvieran contaminando no solo a los soldados, sino a toda la población alemana.
Un alcalde de una ciudad cerca de una fábrica de drogas militares escribió: "Nuestra comunidad se ha vuelto irreconocible. Los crímenes violentos han aumentado 500%. Nuestros ciudadanos muestran comportamientos irracionales y agresivos. Los niños atacan a sus maestros en las escuelas. Es como si viviéramos en medio de una epidemia de locura". Pero el verdadero horror del programa de supersoldados se reveló cuando los aliados comenzaron a avanzar hacia Alemania en 1944. Los soldados alemanes, desesperados por mantener su ventaja militar, comenzaron a administrarse dosis cada vez más altas de las drogas más potentes disponibles. Las últimas unidades de supersoldados desplegadas en la defensa de Berlín eran prácticamente indistinguibles de zombies. Podían pelear durante días sin parar, no sentían dolor incluso con heridas mortales, y atacaban con una ferocidad que aterrorizaba incluso a los veteranos aliados más experimentados. Un soldado americano escribió en una carta a casa: "Los alemanes que estamos enfrentando ahora no son como nada que hayamos visto antes. No se rinden, no retroceden, no parecen sentir miedo o dolor. He visto soldados alemanes continuar atacando con heridas que deberían haberlos matado hace horas. Es como pelear contra demonios". Cuando los aliados finalmente capturaron las instalaciones de investigación nazis, lo que encontraron los horrorizó. Miles de páginas de documentos detallando experimentos en seres humanos, laboratorios llenos de drogas experimentales, y cientos de soldados alemanes en varios estados de deterioro mental y físico causado por las sustancias. El general Dwight Eisenhower, después de visitar uno de los laboratorios capturados, escribió: "Lo que los nazis han hecho aquí va más allá de la guerra normal. Han convertido a sus propios soldados en conejillos de indias para experimentos que desafían toda comprensión de la decencia humana. Han creado armas vivientes a costa de la humanidad básica". Los científicos aliados que examinaron las drogas nazis quedaron impactados por su sofisticación. Muchas de las sustancias eran décadas más avanzadas que cualquier cosa desarrollada por los aliados. Pero también eran increíblemente peligrosas, con efectos secundarios que podían matar o incapacitar permanentemente a los usuarios. Después de la guerra, muchos de los científicos nazis fueron capturados e interrogados. Sus testimonios revelaron la verdadera escala del programa de supersoldados. Se estimó que más de 2 millones de soldados alemanes habían participado en varios grados en experimentos con drogas militares. De estos, menos del 30% sobrevivió la guerra en condiciones mentales normales. El Dr. Otto Reinke, capturado por los aliados en 1945, confesó durante sus interrogatorios: "Comenzamos con la noble intención de proteger a nuestros soldados y darles ventajas en el campo de batalla. Pero fuimos demasiado lejos. Creamos monstruos, no soldados. Al final, las drogas mataron a más alemanes que las balas enemigas". Los archivos capturados también revelaron planes aún más siniestros. Los nazis habían estado desarrollando drogas que podrían ser usadas contra poblaciones civiles enteras. Sustancias que podrían ser puestas en suministros de agua para hacer a poblaciones enteras sumisas y obedientes. Aerosoles que podrían ser lanzados sobre ciudades para inducir comportamiento suicida masivo. Uno de los documentos más perturbadores describía el proyecto Fin del Mundo, un plan para drogar a toda la población alemana con sustancias que los harían luchar hasta la muerte antes de rendirse. Hitler había aprobado el plan para ser implementado si Alemania estaba a punto de ser derrotada completamente. Afortunadamente, la guerra terminó antes de que este plan pudiera ser implementado. Pero el hecho de que hubiera sido seriamente considerado muestra hasta dónde estaban dispuestos a llegar los nazis en su búsqueda de la victoria total. Después de la guerra, los aliados tomaron la decisión de clasificar la mayoría de la información sobre el programa de supersoldados nazis. Temían que la revelación completa de lo que los alemanes habían logrado pudiera inspirar a otros países a desarrollar programas similares. Sin embargo, también es cierto que muchas de las investigaciones nazis fueron secretamente continuadas por los propios aliados. Científicos alemanes fueron reclutados por programas como la Operación Paperclip en Estados Unidos, donde continuaron sus investigaciones sobre drogas militares bajo supervisión americana. El legado del programa de supersoldados nazis es complejo y perturbador. Por un lado, representó uno de los capítulos más oscuros de la experimentación humana en la historia moderna. Por otro lado, muchos de los avances farmacológicos desarrollados durante estos experimentos eventualmente llevaron a tratamientos médicos legítimos para trastornos de atención, dolor crónico y trauma de combate. Pero quizás la lección más importante del programa de supersoldados nazis es lo que nos enseña sobre los peligros de la ciencia cinética.
Los científicos alemanes que participaron en estos experimentos eran algunos de los más brillantes de su generación. Tenían el conocimiento y la capacidad de hacer contribuciones extraordinarias a la humanidad. En cambio, eligieron poner su talento al servicio de la destrucción. Los soldados alemanes que participaron en estos experimentos fueron tanto perpetradores como víctimas. Cometieron atrocidades bajo la influencia de drogas que alteraron fundamentalmente su capacidad de juicio moral. Pero también pagaron un precio terrible por esas drogas, sacrificando su humanidad y, en muchos casos, sus vidas. Los documentos desclasificados sobre el programa de supersoldados nazis continúan siendo estudiados por historiadores, científicos y expertos en ética médica. Nos recuerdan que el progreso científico, sin restricciones morales y éticas, puede llevarnos por caminos que nunca deberíamos recorrer. La historia de los supersoldados nazis no es solo sobre drogas o guerra. Es sobre las decisiones que tomamos como sociedad sobre qué tipo de poder estamos dispuestos a usar y qué precio estamos dispuestos a pagar por la victoria. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando permitimos que la búsqueda del poder supere nuestra compasión humana básica. Hoy, mientras los militares modernos continúan desarrollando tecnologías para mejorar el rendimiento de los soldados, la historia de los supersoldados nazis sirve como un recordatorio crucial de que hay líneas que nunca deberíamos cruzar, sin importar cuán tentadora sea la promesa de la ventaja militar. La verdadera victoria no se mide solo en batallas ganadas, sino en mantener nuestra humanidad en el proceso. Los nazis obtuvieron ventajas militares temporales a través de su programa de supersoldados, pero al final, perdieron tanto la guerra como su alma como nación. Esta es la lección final de los supersoldados nazis, que el poder obtenido a costa de la humanidad nunca es realmente poder en absoluto. Es simplemente una ilusión que eventualmente se colapsa bajo el peso de sus propias contradicciones morales.